Bienvenidos al Club del Escéptico, el rincón donde las creencias tiemblan. Los dogmas sudan frío y la historia mira desde la esquina diciendo, les dije que verificaran las fuentes. Aquí no venimos a rezar, venimos a pensar, aunque sea un poquito. Si te gusta explorar los rincones incómodos de la religión, la historia y el pensamiento crítico, dale like, suscríbete, activa la campanita o invoca un ángel, lo que te funcione mejor. Porque hoy vamos a meternos con uno de los personajes más inflados, reinterpretados, reinventados y marketeados de la humanidad, Jesús. Pero no cualquier Jesús. Hoy vamos a comparar al Jesús bíblico, el de los milagros hollywoodenses y el currículum celestial, contra el Jesús histórico, el que probablemente existió según textos antiguos, arqueología y estudios serios que jamás verás citados en un sermón dominical. Ponte cómodo, que el mito empieza a temblar. El origen del personaje, entre la mitología y la historia. Empecemos con el Jesús que todos conocen, el de la Biblia. Ese hombre que llegó al mundo en una escena tan cinematográfica que si Spielberg la hubiera dirigido, habría dicho, no, eso es demasiado. Según la narrativa oficial, nace de una virgen, nunca explican cómo funciona la logística del Espíritu Santo. Pero bueno, es anunciado por ángeles, recibe regalos de unos magos que parecen influencers del siglo I. Y a los pocos días ya tiene un rey poderoso intentando matarlo. Un bebé tan famoso que hasta un cometa se alinea para iluminarle la cuna. ¿Puro realismo, no? Por otro lado, el Jesús histórico se ve más terrenal. Los historiadores coinciden en que probablemente nació en algún lugar de Galilea, tal vez Nazaret. En una familia pobre, sin categorías celestes, sin astros patrocinadores y sin regalos importados. Nada de oro, nada de incienso y mucho menos mirra. Más bien pañales de tela y olor a establo común, sin soundtrack de coros angélicos. La diferencia entre ambos es inmediata, uno nace como protagonista épico, el otro como cualquier niño judío del siglo I. Pero aquí empieza la pregunta incómoda. Si Jesús era tan importante, ¿cómo es que ningún historiador romano del momento lo mencionó en su nacimiento, su infancia o su juventud? Ah, pero claro, en la Biblia todo es perfecto. En la realidad, nadie fuera de su barrio tenía idea de quién era. Vamos anotando puntos. El Jesús bíblico entra al mundo con efectos especiales, el Jesús histórico, con realismo crudo. La Biblia, curiosamente, guarda silencio absoluto sobre la infancia de Jesús. Lo cual es extraño, porque si un niño ya viene con superpoderes, uno pensaría que sus anécdotas infantiles serían más famosas que las de Goku. Solo Lucas menciona un episodio, Jesús discutiendo con sabios en el templo, como si tuviera un doctorado antes de cambiar los dientes de leche. Y ya. Nada más. Pero los evangelios apócrifos, esos que la iglesia esconde debajo de la alfombra, sí cuentan cosas jugosas. Un niño Jesús que revive pajaritos de barro, hace maldiciones express contra otros niños que lo molestan y va por ahí usando sus poderes como si fueran juguetes. Un mini Dios un poquito vengativo. El Jesús histórico, en cambio, habría tenido una infancia normal, sin maldiciones infantiles, sin palomas resucitadas y sin telepatía. Probablemente trabajó desde pequeño, como todos en su región, quizá aprendió el oficio de artesano, y vivió en la pobreza típica de Galilea. Nada mágico. Nada épico. Nada digno de un tráiler. Los evangelios callan porque, si el niño Jesús no hizo absolutamente nada sobrenatural durante 30 años, se pierde un poco el encanto del Hijo de Dios desde el nacimiento. Así que lo dejaron en el aire, convenientemente. Pasemos al Jesús adulto. El Jesús bíblico es un maestro de la palabra, un poeta de la bondad, un Gandhi con barbas, un Buda versión judía con un toque de rebelde romántico. Habla de amor, perdón y reino de los cielos como si estuviera transmitiendo en directo desde Netflix. Pero cuando lo miramos desde lo histórico, el mensaje cambia. Los expertos coinciden en que Jesús fue un predicador apocalíptico. Lo que lo movía no era crear una religión de amor eterno, sino avisar que Dios estaba a punto de intervenir de forma inminente para destruir a los malvados y restaurar Israel. Su mensaje no era exactamente paz para todos, sino más bien prepárense que esto se acaba ya mismo. Se parece más a un profeta del fin de los tiempos que al personaje zen que venden los sermones actuales. El Jesús bíblico te dice, amad a vuestros enemigos. El Jesús histórico probablemente decía, arrepiéntanse ya mismo porque Dios viene afilando el hacha. La Iglesia,
Siglos después, suavizó el mensaje para que quedara más apto para todo público. Aquí sí que la brecha es gigantesca. Jesús bíblico. Sana enfermos como si tuviera un sistema de salud propio. Expulsa demonios que aparecen en episodios ultradramáticos. Camina sobre el agua. Detiene tormentas con una frase. Resucita muertos. Multiplica comida. Convierte agua en vino, milagro que lo hizo favorito de muchos. Un catálogo completo de eventos que hoy harían que la NASA y el Vaticano se pelearan por él. Pero el Jesús histórico se parece más a un sanador popular. En el siglo I, en Palestina, había decenas de predicadores que hacían supuestos milagros, curaciones y exorcismos. Era parte del show religioso del momento. Así que, más que un superhéroe, Jesús era uno más en el paisaje espiritual de la época. Los evangelios exageran, reinterpretan, adornan y mitifican décadas después de los hechos. Si realmente hubiera convertido el agua en vino, créeme, un historiador romano lo habría anotado con entusiasmo. Pero nada. Ni una fuente externa confirma nada sobrenatural. Los milagros sirven como propaganda, no como registro histórico. En la Biblia, Jesús parece apolítico, casi ajeno al mundo terrenal. Pero en la historia real, eso sería imposible. Vivir en Galilea implicaba estar bajo ocupación romana, pagar impuestos abusivos, y ver ejecuciones públicas casi semanalmente. Un predicador que hablaba de un reino de Dios en ese contexto no sonaba espiritual, sonaba peligroso. Los romanos no crucificaban filósofos abstractos. Crucificaban rebeldes. La frase «Rey de los judíos» en la cruz no era un poema, era la acusación política. Este Jesús fue ejecutado como un sedicioso, no como un hippie espiritual. El Jesús histórico está metido hasta el cuello en el contexto político de su época. Algo que la Iglesia prefirió suavizar para que no pareciera que el fundador de su religión murió como un rebelde fallido. Pero todo apunta a eso, un predicador apocalíptico que avisaba la llegada del reino. Y eso era interpretado como una amenaza directa al imperio. El Jesús bíblico muere en una escena épica, tinieblas, terremotos, muertos resucitando, velo rasgado, todo acompañado de una banda sonora apocalíptica. Pero fuera de la Biblia, ¿qué evidencia hay de todo eso? Cero. Ningún historiador romano registró las supuestas tinieblas, ningún documento menciona muertos caminando por Jerusalén, ni un solo rastro de terremoto sincronizado con la muerte de un predicador judío desconocido. La crucifixión histórica, en cambio, fue brutal, silenciosa, ordinaria. Un método común para eliminar agitadores. Miles murieron así, sin que el mundo se inmutara. Esa es la realidad, Jesús fue uno más en la larga lista de ajusticiados por Roma. La Iglesia convirtió una ejecución ordinaria en un evento cósmico. Aquí está la joya de la corona. El Jesús bíblico resucita, aparece, desaparece, atraviesa paredes. Asciende al cielo en un efecto especial tan espectacular que Marvel tomaría nota. Pero cuando miramos el Jesús histórico, los académicos explican la resurrección de forma menos sobrenatural. Visiones post-mortem comunes en duelos intensos. Experiencias estáticas típicas en cultos apocalípticos. Necesidad de los seguidores de mantener viva la esperanza. Tradiciones orales que crecieron con cada década que pasaba. No hay ni una sola fuente independiente que hable de un Jesús resucitado. Ni una. Si un hombre hubiera vuelto físicamente de la muerte, los romanos habrían escrito pergaminos enteros. Pero nada. La resurrección es teología pura, no historia. Aquí está uno de los trucos más fascinantes de la historia religiosa. Jesús no se convirtió en Dios porque él lo dijera. Se convirtió en Dios porque Pablo y sus seguidores lo presentaron así. Los evangelios fueron escritos décadas después de su muerte, y cada uno le añade capas de magia, poder, sabiduría y divinidad. Es un proceso progresivo. Marcos, Jesús es un profeta especial. Mateo y Lucas, Jesús es hijo de Dios. Juan, Jesús es Dios, punto. Para cuando Juan escribe, Jesús ya es prácticamente la segunda persona de la Trinidad en trámites burocráticos. Nada de eso tiene respaldo histórico, es construcción teológica. Jesús pasó de ser un predicador apocalíptico a un Dios universal gracias al trabajo creativo y editorial de los evangelistas y teólogos posteriores.
La mayoría de expertos creen que sí existió un Jesús histórico, pero muy distinto al que muestran los evangelios. Probablemente. Judío Galileo. Predicador apocalíptico. Sanador itinerante. Líder de un pequeño grupo. Ejecutado por Roma como agitador. Y eso es todo. El resto, milagros, nacimiento virginal, resurrección, ascenso, mensajes dulces y cósmicos, es literatura religiosa. El Jesús bíblico es un personaje diseñado para inspirar fe, no para reflejar historia. El Jesús histórico es un hombre atrapado en las turbulencias de su tiempo. Y así, querido espectador del Club del Escéptico, terminamos este viaje entre dos versiones del mismo nombre. El Jesús que predican los púlpitos, y el Jesús que muestra la historia cuando se atreve a quitarle el maquillaje divino. Un personaje que fue hombre, que lo hicieron mito, y que terminó convertido en el producto estrella del cristianismo. Si llegaste hasta aquí, recuerda darle like, suscribirte y compartir este vídeo para que más gente descubra que pensar no es un pecado, todavía. Y quédate atento, porque en el próximo capítulo vamos a entrar en otro tema que, créeme, te va a dejar con más preguntas que respuestas. Nos vemos allí.